interfaz. La interfaz Runnable. Bueno, entonces vean que ¿qué pasa con la clase incoming reader? ¿Cumple esto de arriba? Sí, cumple esto. Estamos creando un objeto de tipo incoming reader. ¿Sí se cumple lo que pedimos arriba? ¿Sí o no? ¿Se cumple lo que pedimos arriba? Sí. Ok. Vean, la clase incoming reader que está declarando en esta línea. Que va a implementar Runnable. Ok. Que va a implementar la interfaz Runnable. Entonces, los objetos de tipo incoming reader son objetos de una clase que implementa la interfaz Runnable, ¿no? Ahora vean, cuando se crea un hilo, ¿en qué estado está el hilo cuando es creado? ¿En qué estado está el hilo cuando es creado? Listo, pero listo. ¿Estado qué? ¿Qué estado? Estado listo. No, lo acabo de crear apenas. Es que vean, creamos un hilo. ¿En qué estado va a estar? ¿En espera? ¿Cómo? ¿En espera? No, no es en espera, tampoco es en espera. ¿En qué estado era? Eso lo vimos cuando hablamos de los hilos. En el momento de su creación, ¿en qué estado está el hilo? Se me hace que necesitan darle un repaso al tema de hilos. Era estado nacido. Recién nacido. Así. Cuando creamos el hilo, está en estado recién nacido. Ahora, ¿cómo hacemos que pase al estado listo? ¿Cómo hacemos que pase al estado listo? Con el método start. Ok, llamando al método star. El método star lo pone en estado listo. Y solo los hilos que están en estado listos son elegibles para ser ejecutados, ¿no? Uh-huh. El planificador solo elige aquellos hilos que estén en el estado listo, ¿no? Entonces, si queremos que nuestro hilo se ejecute, primero hay que ponerlo en el estado listo, ¿no? Ok, ¿alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? creo que hasta el momento no. Bueno, entonces nada falta de ver este método escribe red. Vean, el método escribe red recibe un objeto como parámetro.
Escribe red, recibe un objeto como parámetro. Ahora vean qué estamos haciendo en esta línea de código. Estamos llamando al método write escribe objeto, bueno, y le estamos Sí, mandando como parámetro el objeto, pero ese método está ajá, dentro de la clase o dentro de sí. OOSNet, ¿no? Bueno, utilizo OSNet. OOSNet lo uso para llamar al método writeObject, pero ¿cuál es el tipo de OOSNet? ¿Cuál es su tipo? ¿Qué tipo tiene? Su tipo es output stream, ¿no? Ajá. No, no es output de string, ahí te lo dijiste en completo. ¿Cuál es el tipo? Object output stream. Output stream. Sí. Ajá. Sí, son object output de string, lo cual significa que es un flujo de salida para objetos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta parte? Llamando al método writeObject y le estamos pasando como parámetro el objeto o Por eso, pero ¿qué va a pasar si llamamos a este método, a writeObject? ¿Qué va a pasar si llamamos ese método writeObject? Vamos a escribir el objeto. Sí, ajá. Continúa. Pues vamos a escribir el objeto del OOSNet. No, 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 a ver, es que ahí ya vamos a escribir qué cosa. se escribe el objeto para posteriormente mandarlo. No, a ver, ahorita concrétense esta parte. Se escribe el objeto OBJ, ¿no? Ajá. Bueno, ¿y dónde lo escribimos? ¿Dónde Ah, lo es- Ajá, este, dentro de OOSNet, dentro del método que ajá, tiene. sí. Continúa. ¿O ya es todo? Y ya, ¿no? No, a ver, es que no es todo. Estamos diciendo que escribimos el objeto OBJ, ¿a dónde lo escribimos? En OOSNet ¿Y qué cosa es OSNet? ¿Qué es es doble? Ajá. es un objeto de tipo Object Output Stream. Entonces, ¿a dónde estamos escribiendo OBJ? En, en el objeto de Output Stream. Lo estamos escribiendo en un flujo de salida para objetos, ¿no? Entonces, ¿ese objeto a dónde se va? A la ¿A red. dónde? Este se va a la red, ¿no? Lo estamos mandando a la red. Bueno, entonces escribimos el objeto a la red. Ahora, ¿qué significa la palabra flush? ¿Limpiar? ¿O algo que ver con limpiar? Por ahí va, por ahí va. Es que Es que Flush es ajá. como enjuagar. No, para mí flush es una onomatopeya. ¿Sí saben qué es una Cuando se va el, onomatopeya? Ajá, ¿cuándo qué?
Pues Es un el sonido. ruido, es un sonido. Y flush es el sonido que hace el excusado, ¿no? Ok, la caja, ¿no? Cuando se vacía la caja del baño, ¿no? Ajá. Vean, las tazas de baño tienen encima una caja. La caja tiene la palanquita y cuando le jalan, digamos, si está vacía la taza, se oye ese sonido, ¿no? Claramente se oye. Bueno, los gringos usan esta onomatopeya para el sonido que se hace cuando se vacía la caja. De hecho, por ahí hay un episodio de Los Simpson donde a Barney le toca ser conductor designado y es el único que no se emborracha. Entonces eso pone a Barney muy loco. Y él trae el coche de Homero Simpson. Barney no tiene coche. Entonces maneja el coche de Homero Simpson. Entonces al otro día, cuando Homero Simpson sale a buscar su coche, el coche no está. O sea, Barney se largó y se fue con todo y coche. Ya Homero Simpson no vuelve a saber del coche hasta 3 meses después, que le llega un citatorio diciéndole que vaya por su coche o lo van a hacer chatarra y el costo de hacerlo chatarra se lo van a cobrar a él. Entonces tiene que ir a Nueva York. Cuando llega a Nueva York se encuentra con que hay un montón de boletos de multa sobre el coche. Y ahí dice que tiene que esperar él a un oficial para que pueda mover el coche, ¿no? Para que se pueda llevar el coche. Entonces él se pone a esperarlo, pero se aburre y ve un carro de comida. Entonces va a comprar comida, la comida le provoca sed y toma muchos jugos. Se toma una buena cantidad de latas de jugo y regresa a esperar al policía. Pero le empieza a andar del baño. Empieza a sentir ganas de orinar. Y ya por ahí, ve un camión que dice Flushing Meadows y siente más ganas de orinar. Pero porque se asocia esta palabra de flush con bajar la palanca de la taza del baño, ¿no? Bueno, miren, lo que hace este método flush es que vacía los buffers de entrada y salida. Este es para vaciar los buffers, para que lo que haya en el buffer se vaya, ¿no? Así como cuando descargan la caja de la taza del baño, pues lo que haya en la taza se va. Entonces, digamos, esto es para que no se quede atorado algo y salga a la red, se vaya a la red. Bueno, ay, ¿por qué están dentro de un tray estas dos llamadas? ¿Por qué están dentro de un tray? ¿Por qué están dentro de un bloque tray? Por si generan un error. Ok, porque podrían lanzar una excepción, ¿no? Estas podrían lanzar una excepción. Y esa la atrapamos acá con el cache, ¿no? Bueno, entonces ya vimos toda la clase red. Dejen pensarle. ¿Alguna duda? Sí, ya la vimos completa. ¿Alguna duda? No, profe. De mi parte no, profe.
Bueno, hay una pregunta. ¿Qué demonios es LR? ¿Qué es LR aquí? Bien, ya vimos que LR es una variable distancia de tipo LR. Eso no me sirve. Aquí no me sirve eso. Porque vean, se vale crear, vean, es válido crear un objeto cuyo tipo sea una clase abstracta. Vean, mi clase abstracta, supongan que es clase abstracta. Esta supongan que es una clase abstracta. ¿Se valdría hacer esto? Pues no, Ok, ¿por qué no? porque la clase abstracta, Ajá. ¿Qué pasa con las clases abstractas? ¿Qué pasa con las clases abstractas? pues no tienen métodos, ¿no? Bueno, bueno, la clase abstracta es No, aquella sí. que tiene un método abstracto, pero ese método abstracto no sabemos si se ha implementado o no, Ok. ¿Qué tiene que ver con eso? Pero ¿cuál era la definición de clase abstracta? aquella que tiene uno o más métodos abstractos. No, pues eso es en Java. En Java sí decimos, si la clase tiene un método abstracto, entonces es abstracta. Pero ¿cuál es la definición de programación orientada a objetos? ¿Crear objetos? La definición de programación orientada a objetos de clase abstracta, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ah, Esa definición la vimos. ¿Cuál es? tiene que ver con la multiherencia, o sea, por lo mismo de que No tiene, no tiene que ver con herencia múltiple. No, es una definición, pero estoy preguntando por la definición de programación orientada a objetos. Pues son aquellas clases en las que no podemos instanciar objetos, ¿no? Sino que lo hacemos en sus clases hijas. Y que Ajá, heredan de esa correcto. clase. Que no, bien.
Son clases donde no se pueden crear instancias de estas, ¿no? O sea, es una clase de la cual no se pueden crear instancias de estas. Esto sería una instancia de esta, ¿no? Y como dice su compañera, si esta clase tuviese subclases que no sean abstractas, entonces podría crear instancias de la subclase, ¿no? Si hay una subclase de esta clase que no sea abstracta, de esa sí puedo crear objetos. Pero esta no, porque estamos suponiendo que es abstracta y esto sería una instancia de esta, ¿no? Sí puedo hacer Numa interfaz, donde mi interfaz es una interfaz. ¿Se puede? Sí, ahí sí se puede. Ah, Mira, fíjate, no pude con una clase abstracta. Voy a poder hacerlo con una interfaz. no, entonces no. No, tampoco. Ok, ¿por qué no puedo? Por ejemplo, supongan que es leer red. Ya vimos que leer red es una interfaz, ¿no? Supongan que es leer red. ¿Puedo crear un objeto de tipo leer red? No, Ok, no puedo porque en leer red, ¿ven algún constructor acá? No, necesitaríamos de una clase que implemente la interfaz. Ok, correcto. Bien. Entonces, no se vale hacer esto, ¿no? Porque vean, acá no habría constructor. Suponiendo que hubiese, sería abstracto. Pero pues no tiene sentido, ¿no? Porque el constructor se define para clases, no se define para interfaces. Entonces esto también está mal. Bueno, teniendo esto en mente, ¿qué demonios, qué rayos es esto? ¿Qué es LR? A veces hay alumnos que dicen, pues es una variable de tipo LR. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Tenemos información nueva. ¿Qué demonios es LR aquí abajo? Acá arriba es una variable. Ahí no hay pierde. Aquí arriba es una variable de distancia de tipo LR. O aquí abajo, ¿qué cosa es? ¿Cómo debo de ver a LR? ¿Qué diría yo que es LR? es que ahí se está viendo como si fuera una clase, ¿no? No, no como si fuese una ¿Como un clase, objeto? como si fuese que se ve como un objeto. Pero ¿qué más hay que decir? Porque no puede ser un objeto cualquiera. ¿Qué falta? Un objeto que utiliza el método leer-red. Pero no se puede. Mira, lo que tú estás diciendo es que usamos LR para llamar a LR. Bueno, eso es cierto. Pero ¿qué cosa es LR? Decimos que es un objeto. Un objeto abstracto. No hay objetos abstractos. No hay objetos Sí, abstractos. sí. Entonces, ¿qué demonios es LR?
Bueno, hasta acá van bien. Es un objeto, pero hay que completar. ¿Qué falta? Vean, hablando de manera general, decimos que es un objeto. ¿Qué falta? Puede ser un objeto que implemente la interfaz lee-red. Ok, pero los objetos no implementan interfaces. Bueno, un objeto de una clase que implementa la interfaz lee-red. Ok, un objeto de una clase que implementa la interfaz red. Así ya está bien. Pues bien, hablando de manera general, LR es un objeto de una clase que implementa la interfaz red. Aquí hay polimorfismo. Esto es polimórfico, ¿eh? Esta parte es polimórfica. Porque cuando yo digo que es un objeto de una clase que implementa la interfaz red, me sirve un objeto, vean, me sirve un objeto de cualquier clase que implemente la interfaz red. O en particular, ¿quién sería LR? En nuestro caso, ¿quién sería LR? Bueno, ven, acá dice el son que acaba en 10 minutos. Si se desconecta, se vuelven a conectar. Bueno, hablando de manera particular, ¿quién sería LR? iOS.net. No, iOS.net. No, ¿cómo va a ser? ¿O Tú cómo? dices que son. Es que, fíjate, ya hablamos de forma general. De forma general es un objeto de una clase que implementa la interfaz red. Hablando de manera particular, ¿qué cosa es? Hablando de manera particular, ¿qué cosa es? Es también un objeto, ¿no, profesor? Ok, pero ¿de qué tipo? De tipo gato. Bien. Ok, ¿por qué? Porque implementa la interfaz lee-red. Ajá, ¿quién implementa la interfaz red? Gato.java. Ok, bien. Entonces, miren, la clase gato implementa la interfaz red. Ven, cuando ustedes trabajen, es probable, que no hagan el código desde cero.
O sea, eso de hacer el código de SEO ya tiene buen rato que no se hace, ¿no? ¿Les podrá tocar algún proyecto donde haya que hacer el código partiendo de SEO? Pues muchos trabajos los van a poner a trabajar en código que ya está hecho. Bueno, entonces acá lo que habrá que hacer es un rastreo. Vean, acá uno diría, bueno, ¿qué cosa es LR? Bueno, LR es esta variable distancia, pero acá le asignamos un valor. El valor llegó como un parámetro del constructor incoming reader. Entonces, ¿dónde creamos objetos de tipo incoming reader? ¿Dónde creamos algún objeto de tipo incoming reader? En el código que vimos. En el código que vimos, ¿dónde se creó un objeto de tipo incoming reader? Bueno, Directamente en la clase. ¿cómo? Se crea directamente en la clase. No, pero ¿en dónde? O sea, ¿dónde estamos creando objetos de este tipo? De lo que hemos visto hoy, ¿en qué parte se creaba un objeto de estos? ¿En dónde? El flujo Lo de acabamos de entrada. ver. No, ahí estás divagando. Esto lo acabamos de ver. En Es red, que, profe. ok, en la clase red, ¿no? Acá, ¿sí o no? Bueno, Ah, sí, ya. y esto está en la clase red. Bueno, entonces acá creamos un objeto de tipo incoming reader y el primer parámetro es LR. Si se fijan acá, el primer parámetro tiene tipo LR, ¿no? Y se llama igual, se llama LR, pero el nombre no importa, se podrá llamar de otro modo, ¿no? El chiste es que es el primer parámetro del constructor y es de tipo LR. Bueno, entonces aquí es donde creamos un objeto de tipo incoming reader y le pasamos LR. Ahora, ¿qué cosa es LR? Pues otra vez es una variable de instancia que se inicializa en el constructor a partir del parámetro de tipo LRed que se le pasa al constructor. ¿Y dónde creamos un objeto de tipo red? ¿Dónde se crea un objeto de tipo red? En gato. Ok, se crea en gato. Lo estamos creando acá, ¿no? Estamos creando un Ajá. objeto de tipo red. ¿Y qué le pasamos como parámetro? ¿Qué le pasamos como parámetro? El objeto. ¿Cómo? ¿Qué le pasamos como parámetro? El objeto de tipo gato.
Ok, un objeto de tipo gato. Hablando en general, lo que me pide red, vean, ¿qué me pide red como parámetro? Pues me estaría pidiendo un objeto de una clase que implemente, o un objeto de una clase que implementa la interfaz red. Igual aquí hay polimorfismo cuando hablamos de esta forma. Bueno, entonces ya vimos que lo que tengo acá, LR, lo puedo ver de dos formas. Una, si lo veo de forma particular, es un objeto de tipo gato. Si lo veo de forma general, es un objeto de una clase que implementa la interfaz red. Entonces así tengo que ver esto. Igual, cuando hablo de esta forma, cuando hablo de manera general, es donde hay polimorfismo. Ahí hay polimorfismo. En esta parte, ¿no? Cuando lo veo de forma general. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No por mi parte, profe. No, profe. Bueno, hay una pregunta, a ver si la responden rápido. Ven, esta es la... En la mañana estábamos viendo que este es el código de la clase gato sin red. Esto es sin red. Son 21 líneas de código. Hoy habíamos dicho que uno le puede mandar al servidor. ¿Dónde quedó? Acá.